Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de las características de ser persona física con actividad empresarial. Aquí es importante comprender que no existen pros y contras en relación con algún régimen. Más bien dependerá completamente de cada persona en particular si para esa persona es pro o es contra. O sea, yo lo que les voy a platicar ahorita van a ser características, pudiéramos decirle así, pero ya cada uno de ustedes, dependiendo su situación en particular, verá si para ustedes es un pro o es un contra. Porque en cada caso en particular, en cada negocio, en cada persona, es muy diferente de su manera de operar, su manera de tener negocios. Entonces, no me gusta mucho catalogarlas como esto es mejor y esto es peor. Pues no, a final de cuentas, yo siempre les he dicho y lo he comentado en los cursos que nos toca impartir, que los regímenes son como herramientas, es decir, vamos a pensar que el régimen de arrendamiento, por ejemplo, es un desarmador y el otro es un martillo y el otro son unas pinzas. ¿Qué quiere decir con esto? Que sirven para cosas diferentes, no quiere decir que una sea mejor que otra. Básicamente son una mejor que otra, pero en una situación en particular. Por ejemplo, en el caso de las herramientas, si voy a clavar un clavo, pues obviamente va a ser muy complejo que lo haga con un desarmador. Lo ideal sería tener un martillo. Sucede lo mismo aquí en las cuestiones fiscales. Pues si yo voy a tener cierto tipo de operaciones, pues a lo mejor un régimen me va a quedar mejor que otro. Pero probablemente una persona que tenga un negocio de un giro similar, pero sus clientes a lo mejor le paguen a crédito, le paguen de contado, pues con eso cambiaría que a lo mejor para esa persona no sería el mejor régimen y a lo mejor sería otro, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a platicar aquí son nada más características. Ya ustedes, como les digo, le pondrán el apellido que si es un pro o es un contra. Bien. Ok, entonces tenemos pues que las personas físicas con actividad empresarial, el cálculo del ISR es el que se diferencia en todos los regímenes. Es muy diferente el cálculo del ISR en reciclo persona física, en física con actividad empresarial, en morales, es completamente diferente el cálculo. Entonces, básicamente aquí en la persona física con actividad empresarial se maneja bajo un sistema que se le llama de flujo de efectivo. ¿Qué significa esto? Que independientemente de las facturas que yo emita y las facturas que yo reciba también, el aspecto fiscal o digamos ya la parte fiscal empezará a contar cuando yo reciba el pago o cuando yo realice el pago. Es decir, si yo emito ahorita una factura por 100,000 pesos, por el simple hecho de emitirla no me está generando ningún impuesto. ¿Cuándo va a generar el impuesto? Cuando recibo el pago, ya sea un pago total o parcial, ya sea que reciba 20,000 pesos o reciba los 100,000. Hasta ese momento es cuando se va a generar una carga fiscal, por así llamarlo, mientras que si yo no recibo el pago, pues no tendré ninguna carga fiscal. En ese mismo sentido, en el tema de las deducciones es igual. Las deducciones son hasta que yo las pague. Es decir, si yo tengo un gasto que voy a hacer deducible y tengo la factura de ese gasto, pero no he hecho el pago al proveedor, en ese caso no será deducible, sino hasta que haga el pago al proveedor. Entonces, este sistema es conocido en el mundo contable como a base de flujo de efectivo, es decir, hasta que yo recibo los pagos y hasta que yo emito los pagos. Entonces también es importante mencionar que en el tema de ingresos, pues no importa tanto que tenga o no tenga factura mis ingresos. Si yo recibí un pago, ese monto que yo recibí es un ingreso para mí para efectos fiscales. Pero bueno, esa es la primera característica que tiene este régimen. ¿A quién le convendrá o a quién no le convendrá? Bueno, a lo mejor si yo doy crédito, pues a lo mejor me conviene porque si yo emito una factura el día de hoy y me la van a pagar hasta dentro de 3 meses, pues hasta dentro de 3 meses yo me preocuparé por los impuestos. Muy diferente de otros regímenes donde yo emito la factura y desde ese momento se me genera el impuesto. Entonces, pues como les digo, habrá que ver cada caso en particular. Una segunda característica de este régimen es que va a pagar con base en una tarifa, es decir, no tiene una tasa establecida. La persona física con actividad empresarial va a pagar desde el 1% hasta el 35%. ¿De qué dependerá? Del monto de sus ganancias. Y ojo aquí, el impuesto se calcula sobre ganancias, que es la ganancia, ingresos menos gastos. Cuando yo tengo una actividad empresarial, un negocio, pues obviamente yo tengo ventas, pero después de esas ventas tengo costos, tengo gastos de mi propia actividad. Entonces, sobre mi ganancia, sobre esa es la que me van a cobrar. ¿Cuánto? Desde el 1 hasta el 35%
dependiendo en qué rango esté. Vamos a decir que tenemos como ciertos brackets en la ley que nos va diciendo, pues si ganas de un peso hasta tanto, vas a pagar, no sé, un 5%, y si ganas de eso más arriba, un 8, y luego un 10, un 15, un 20, hasta llegar a un 35%. Entonces las personas físicas no van a pagar una tasa establecida, a diferencia de las personas morales, que ellas sí pagan siempre un 30%, las físicas no, ellas van a pagar del 1 hasta el 35%. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, que entre sus deducciones sabemos que todas, en general todos los regímenes, cuando tenemos un negocio, pues deducimos los gastos que tienen que ver con nuestro negocio, ¿verdad? La ley nos dice que los gastos que sean estrictamente indispensables. Pero aquí este régimen tiene una característica, que este régimen va a deducir las compras de mercancías o la adquisición de mercancías. Esto es importante porque cada que yo compre mercancía para mi negocio va a ser deducible al 100%. Esto es diferente, por ejemplo, con las personas morales del régimen general, porque ellos deducen el costo de lo vendido. ¿Qué significa esto? Que hasta que yo lo venda lo puedo deducir. O sea, si yo el día de hoy compro, yo me dedico a vender monitores, y el día de hoy compro un monitor, pero no lo he vendido, entonces yo no lo puedo deducir, aunque tenga la factura, aunque lo haya pagado, no lo puedo deducir sino hasta que lo venda. Es decir, cuando ya lo venda, por ejemplo, si lo compré en 80 pesos y lo voy a vender en 100, cuando yo lo venda en 100, en ese momento me dejan meter los 80 pesos como costo y ya nada más me cobran el impuesto sobre los 20 pesos de ganancia. Pero con las personas físicas no, con las personas físicas desde que yo lo compro, desde ese momento me dejan deducirlo, no importa que no lo haya vendido. Entonces, para ciertos negocios que tienen una necesidad de estar comprando inventario, pues esto nos ayuda a un poquito disminuir el tema de la base de impuestos, ¿no? Muy bien, otra segunda o bueno, otra característica que tiene este régimen es que también tiene deducciones personales. Sabemos que, pues, como tal, en la actividad empresarial, en la actividad del negocio, yo tengo ingresos, yo tengo costos, tengo gastos y luego de mi ganancia yo pago un ISR. Pero en la declaración anual yo todavía tengo derecho a tener deducciones personales. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Bueno, las hemos escuchado: seguro de gastos médicos, honorarios médicos y dentales, aportaciones al Afore o al plan privado de retiro, colegiaturas, todo ese tipo de deducciones personales también tengo derecho a deducirlas. Únicamente que esas las deduzco hasta la declaración anual. En mis declaraciones mensuales no tengo derecho a meter estos gastos, pero en mi declaración anual sí tengo derecho a meter estas deducciones personales también. ¿Qué otra cuestión es importante? Bueno, saber que las personas físicas las personas físicas en general podemos tener hasta 9 tipos de ingresos diferentes. Podemos tener sueldos, actividad empresarial, arrendamientos. Hay 9 tipos de ingreso que podemos tener y son los 9 capítulos que existen en la ley del ISR cuando habla de personas físicas, que es el título cuarto. Entonces, normalmente no nos permiten jugar con esos ingresos entre ellos, por así decirlo. Es decir, si yo tengo ganancias o más bien ingresos por un sueldo, es el capítulo 1, digamos el cajón número 1, y en ese cajón, aunque yo tenga una pérdida en algún otro cajón, no me dejan disminuir ese cajón. Entonces, si yo gané 100,000 pesos de sueldos, pero en mi negocio perdí 200,000 pesos, me dicen, pues de los 200 que perdiste, hasta el año que entras, si tienes ganancia, de ahí los disminuyes, pero a mí me pagas el impuesto por tus 100,000 pesos. Quiere decir que no consolidan entre ingresos de capítulos diferentes, o sea, diferentes tipos de ingresos no se van a poder consolidar para efecto de disminuirse, pero sí se suman. Es decir, si yo tengo sueldos por 100,000 y mi negocio tuvo ganancias por 300,000, pues el impuesto anual se me van a calcular sobre 400,000. O sea, si así se me suman los ingresos. Pero les decía al revés, si es al revés no me dejan. Si yo tengo sueldos de 400,000 y una pérdida en mi negocio de 300,000, pues me dicen, me pagas sobre los 400 de sueldos y los 300,000 de la pérdida, pues el año que entra vemos a ver si ganas y ahí los puedes disminuir. Entonces, pues obviamente eso en ciertas cuestiones no nos favorece mucho, ¿verdad? Pero también sepamos eso en relación cuando son, como les digo, diferentes tipos de ingresos. Pero si el ingreso proviene de la actividad empresarial como tal, yo puedo tener diferentes líneas de negocio, por así llamarlo. Es decir, yo puedo dedicarme a vender cerdos, vender cajas, vender casas, vender coches, vender lo que a mí se me ocurra, prestar servicios, hacer construcción, o sea, todas las actividades que sean empresariales entrarán es así dentro de mi cajón de actividad empresarial y yo sí puedo jugar con ellas. Pero si son de diferentes capítulos, por eso es importante conocer los capítulos, ahí no me van a dejar poderlas consolidar o jugar unas con otras.
Y por último, otra situación importante con las personas físicas con actividad empresarial, pues es que no tenemos esa parte de la protección patrimonial. Es decir, que si yo llegara a tener un problema con mi negocio, ya sea por una demanda laboral, por una demanda de un cliente, por una demanda de una deuda, de un proveedor, de un acreedor, pues yo respondo con mi patrimonio a título personal. ¿Por qué? Porque el deudor, el responsable soy yo como persona física. Entonces es muy difícil poner un límite en decir, oye, es que estos bienes son personales y estos bienes son del negocio, porque a final de cuentas, si yo tengo un coche que es mío, que no es del negocio como tal, pues está a nombre mío, entonces cuando llegan a embargarme o en algún problema, pues está mi nombre y pues mientras investigan que si era o no era de mi actividad empresarial, pues el responsable soy yo. Cosa muy diferente con una persona moral, que si la persona moral llegara a tener problemas y si yo tengo cosas a mi nombre o propiedad mía, pues esas no las pueden tocar, ¿verdad? Sabemos que la persona moral responderá con sus bienes, lo que esté a nombre de la persona moral, pues eso llévatelo, pero mi coche, mi casa, mi carro, todo lo que yo tenga, eso no lo puedes tocar. Digo, salvo algunas ocasiones, ¿no? Pero de manera general no. Bien, entonces estas son algunas de las características que tiene este régimen. Como les digo, a veces nos convendrá, a veces no nos convendrá, pero pues hay que revisar cada caso en particular y básicamente siempre evaluar sí el tema fiscal, como siempre les he dicho, pero también evaluar el tema legal, el tema de negocio, porque no nada más tenemos que tomar las decisiones con base en dónde voy a pagar menos impuestos. Obviamente es importante el no pagar tantos impuestos, ¿verdad? Pero también pongámonos a revisar otro tipo de cuestiones, como les decía, el tema legal, el tema de los socios, para efecto de que tomemos la mejor decisión. Bien, entonces eso es el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que se nos sigan escuchando, que pasen todos un muy buen día.